Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de los lunes del Ateneo. Gracias por vuestra asistencia en un día tan desapacible como el de hoy, con lo cual la asistencia es mucho más agradecida. Bien, como entidad, el Ateneo como entidad comprometida con dar visibilidad a los problemas que nos afectan y aun a riesgo de reiterar e insistir en el abordaje de algunos temas, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer otra perspectiva de una enfermedad como el cáncer, a la que vamos y tenemos que ir perdiendo el miedo a medida que conocemos mejor sus causas y sobre todo los avances en su tratamiento. Hace 15 días, una conferencia, el doctor Gómez Amozoa nos informaba que las posibilidades del nuevo equipo de protonterapia que se está montando en nuestro hospital clínico, y hoy vamos a tener ocasión de conocer en las propias palabras de nuestro invitado, cómo se pueden abordar las razones a las respuestas dispares en tratamientos que son eficaces para unos pacientes y lamentablemente fallan para otros. Yo añadiría en un marco más genérico que es necesario la toma de conciencia y el compromiso de la sociedad con la ciencia, y que ese compromiso sirva de apoyo a todos aquellos esfuerzos, como el que plantean grupos de investigación, como el que dirige el doctor Fernando Calvo, a resolver problemas reales y preocupantes para esta sociedad que los demanda. Además, los científicos también han de comprender los problemas a los que se enfrenta la sociedad y buscar esas soluciones pertinentes y comprensibles para esa sociedad en general. Para vencer el cáncer es fundamental una investigación colaborativa y transversal. Eso ya nos lo recordaba la anterior conferencia sobre este tema. Y hoy traemos un buen ejemplo de la misma con la participación del doctor Fernando Calvo, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo currículum paso a resumir. Fernando Calvo es científico titular en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Su investigación se centra en desentrañar los mecanismos que regulan el desarrollo del cáncer para mejorar el entendimiento de esa enfermedad e informar el desarrollo de nuevos tratamientos, en el marco de lo que hablábamos anteriormente. Realizó su tesis en la Universidad de Cantabria, continuó sus estudios en Inglaterra durante 8 años, primero en el Instituto de Investigación de Londres y después en el Instituto ya específicamente de Investigación sobre el Cáncer. En el 2018 tuvo un contrato Ramón y Cajal, un contrato muy deseado por los investigadores que empiezan, y se unió al Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, donde obtuvo la plaza de científico titular en el año 21. En la actualidad dirige un equipo multidisciplinar de biólogos, de químicos y matemáticos, a los que unen colaboraciones con clínicos e ingenieros. Su trabajo ha derivado en más de medio centenar de publicaciones en prestigiosas revistas y dirigió proyectos competitivos entre los que destacan las prestigiosas ayudas del European Research Council, la Consolidator Grant y otros. Actúa habitualmente como evaluador para instituciones científicas nacionales e internacionales. Agradecemos tu presencia, Fernando, aprovechando además su estancia en el Congreso Internacional que sobre cáncer se celebra en La Coruña y que empieza mañana, y realmente te damos la bienvenida y las gracias al Ateneo de Santiago. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor dar esta charla en el Ateneo de Santiago, perdón por el ruido, y por la gran presentación que habéis hecho. Simplemente quisiera destacar 2 aspectos. De lo que hoy voy a hablar es, digamos, en los desafíos que nos encontramos nosotros los biólogos y que queremos afrontar para mejorar, como ha comentado, un mejor entendimiento del cáncer y que eso quizás derive en nuevos tratamientos de aquí a un futuro. No va a ser algo instantáneo, va a llevar su tiempo, y también quisiera resaltar que es una perspectiva, de nuevo, de un biólogo. Entonces, son como yo los veo, los problemas que deben afrontar los clínicos, y obviamente los clínicos tienen una perspectiva distinta
por lo tanto, no voy a poder afrontar cuestiones puramente clínicas, ¿no? Dentro de esta charla. Vamos a ver si funciona. Si no. Y a modo de índice o de resumen de los temas que voy a tratar hoy es obviamente la enfermedad del cáncer. Es una enfermedad muy compleja y que gracias al desarrollo que ha habido últimamente a nivel de ciencia y a nivel tecnológico, somos capaces de interrogar de una manera mucho más profunda. Eso también significa que el cáncer tiene muchas disciplinas. Tiene una disciplina más de biología o de tratamiento, de físico, de matemáticos, y esto está derivando en la necesidad de agrupar grupos para generar un mejor entendimiento, pero también en la complejidad del problema y que, digamos, para la sociedad en general es un poquitín difícil hacerlo de una forma un poco más digerible o masticada. Yo en esta presentación lo que voy a centrar es principalmente en los problemas o desafíos que estamos afrontando nosotros en nuestro grupo y centrándonos principalmente en esta presentación en ese proyecto recientemente que acabamos de conseguir y que nos va a permitir explorar ciertos aspectos que voy a pasar a explicar. Voy a hacer un breve resumen del cáncer. Voy a explicar cómo para ciertos cánceres ha habido unos avances a nivel de tratamiento que nos han permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes y también mejorar la respuesta a ese tratamiento, pero aún así hay bastantes desafíos, necesitamos mejorar, principalmente porque hay pacientes, como hemos comentado, que para los que no existe un tratamiento eficaz o dejan de responder a esos tratamientos que tenían anteriormente. Como digo, lo de los tratamientos. Y algo en lo que estoy yo muy centrado es explicar que el cáncer no es simplemente una enfermedad de unas células que forman el cáncer, que han mutado y que son malignas y que te generan el cáncer, sino que el cáncer es como cualquier otro tejido, está formado de otras células normales, como cualquier tejido de un órgano, y que lo que pasa es que como a la emergencia de este cáncer, estas células dejan de funcionar normalmente y en cierta forma el tejido se corrompe. En mi grupo en concreto lo que estamos tratando es descifrar esa corrupción que existe en los tejidos como posibles nuevas estrategias para mejorar los tratamientos en pacientes. Esto es así, a modo resumido, de lo que voy a tratar hoy. Voy a tratar de... Sí, ahora sí va desde aquí. ¿Qué os preguntaréis? ¿Qué es el cáncer? Bueno, el cáncer no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que en cierta forma tienen un origen relativamente común. Y esencialmente se basa en que por efectos de herencia genética o por daños externos en una célula, esta va a generar mutaciones, va a haber un insulto, un daño, y va a haber un daño en el ADN que se va a transformar en mutaciones, y eso conlleva que esa célula en concreto va a ganar ciertas habilidades. Y una de las principales en cáncer es que va a poder crecer a pesar de recibir señales de que no crezca. Obviamente, en nuestro cuerpo normal, un tejido tiene un tamaño determinado y una función y una forma determinada, pues en cierta forma las células cancerígenas son capaces de olvidarse de esas señales para mantener el tamaño y forma y arquitectura de un órgano y crecer descontroladamente. Normalmente, las células normales tienen mecanismos para corregir esos daños o corregir esas mutaciones, pero es posible que se vayan acumulando o no haya problemas en esos mecanismos de corrección y de ahí que se genere un cáncer. Y aquí, por simplemente procesos de evolución, como podemos pensar una evolución de Darwin, esas células que son capaces de crecer más van a, en cierta forma,
esquivar mecanismos de control y generar más mutaciones, hasta que de tal forma que se ha creado una población de células que han ido adquiriendo nuevas propiedades. Ya no solo es que crecen mucho, sino que además son capaces de moverse o son capaces de interaccionar con otros tejidos, y ahí es donde llegamos, digamos, a realmente el problema hoy en día en cáncer, que es cuando no está simplemente en un órgano, sino que se ha empezado a diseminar a través del organismo, donde actualmente apenas hay terapias, donde ya es muy difícil de detectar y es muy difícil de afrontar, ¿no? Esto es, más o menos, de forma muy resumida, en qué consiste a nivel básico el cáncer. Y algo que todos nos planteamos hoy en día, y es una pregunta que nosotros biólogos recibimos a menudo, y es, pero ¿por qué hay más cáncer hoy en día? Y hay más cáncer por varias razones, pero las principales son las que les pongo ahí. Es que se ha mejorado tanto en la sanidad hoy en día que afortunadamente la gente apenas se muere de infecciones o de guerras, y es capaz de llegar a una edad más adulta. Y el envejecimiento de la población es otro factor que influye en la mayor incidencia de cáncer, por lo que os he comentado. Al envejecer, nuestras células van perdiendo la capacidad quizás de afrontar esos errores que se van acumulando en las células, en el ADN de las células, y por lo tanto va a incrementar la posibilidad de desarrollar cáncer. Y es algo que, digamos, que es una enfermedad, en muchos casos, hay excepciones de poblaciones envejecidas. Luego hay otros parámetros que también pueden influir en por qué haya más cáncer. Unos pueden ser los cambios en el estilo de vida o en la exposición a factores ambientales. Si podemos pensar, pues bueno, un estilo de vida sedentario o malos hábitos como fumar, beber alcohol, o la exposición quizás a la contaminación o a ciertos cancerígenos que pueda haber o se hayan podido utilizar en algún momento en los alimentos, etcétera. Eso también puede influir, pero es algo relativamente no tan importante como los dos primeros aspectos. Y obviamente yo creo que el principal aspecto de por qué hay más cáncer hoy en día es porque se detecta, y sabemos que hay gente que tiene cáncer y ha enfermado de cáncer y desgraciadamente se ha muerto de cáncer, mientras que igual anteriormente no sabíamos qué ocurría, se puso malito y no sabemos nada. Esto es, digamos, como las malas noticias, pero la buena es que, a pesar de haber más cáncer, y quizás por efecto del punto 5 de que hay mejor detección y diagnóstico, somos capaces de que esos cánceres, de poderlos tratar, de incluso detectarlos en esas versiones que quizás no sean tan agresivas, que no han empezado a diseminarse a través del organismo, y eso ha influido en que, a pesar de haber más cáncer, algo realmente interesante es que, digamos que la incidencia, digamos, relativa ha disminuido. Hay mucho más cáncer, se detecta más, la población está más envejecida, pero lo que se ha notado es que, si en cierta forma la gente se muere menos de cáncer, y si encima ajustamos para el nivel del envejecimiento de la población, lo que estamos consiguiendo en realidad es que haya menos muertes asociadas a cáncer, simplemente por eso. Y no solo eso, sino que esta segunda gráfica lo que indica es que la gente que tiene cáncer es capaz de vivir mejor, en el sentido de que los tratamientos alargan la enfermedad, son tratamientos quizás más dirigidos y no tienen tantos efectos secundarios, etcétera, y en cierta forma, tanto a nivel personal, la carga de la enfermedad del cáncer está bajando. Ahora voy a pasar a, en cierta forma, cómo posibles tratamientos que reciben los pacientes que tienen cáncer, y para enfocar dónde está, digamos, un poco el problema que queremos afrontar, el desafío que queremos afrontar. Entonces,
Uno de los primeros pasos, obviamente, es que te detecten, como he comentado, que detecten el cáncer. Y entonces ahí el clínico lo que va a decidir en base a todos esos digamos, ensayos o pruebas que os ha realizado es decidir si tenemos suerte y es un órgano, digamos, ligeramente accesible, no vital, y se puede realizar y extirpar mediante cirugía, porque además está en un estadio temprano. Entonces, si no hay progresión, si no hay metástasis todavía, lo que los cirujanos prefieren es realizar una cirugía, donde principalmente, como digo, dependiendo un poco del tipo de órgano y del estadio, si es posible, lo que te van a hacer es extirpar el órgano, si tienes otro que te pueda compensar, como puede ser, por ejemplo, un riñón, o tratar de extirpar ese tumor, ¿no?, que tienes. Entonces, eso lo van a realizar, el patólogo va a tratar de investigar ese tejido que te han extraído y ahí ya van a ser capaces de determinar si es un tumor un poco más agresivo o menos agresivo, si hay algún tipo de tratamiento específico más específico para ese tipo de tumor y sobre todo si van a necesitar pruebas adicionales y de seguimiento. Pero existen, como digo, muchos tipos de cánceres que si hoy en día los detectan en estos estadios tempranos, una cirugía y no necesitas nada más. Este es uno de los tratamientos que hay. Luego hay otros tratamientos que quizás conozcáis también, que son la quimioterapia y la radioterapia. ¿Cómo funcionan estos tratamientos? Estos tratamientos esencialmente lo que tratan de utilizar es esa capacidad que he mencionado antes que tienen las células cancerígenas o tumorales de crecer descontroladamente y usarlo en su contra. Entonces, lo que utiliza la quimioterapia son venenos. Son venenos que lo que hacen es que impiden que las células que crecen mucho, puedan crecer, en la teoría de que, pues bueno, quizás somos capaces de frenar el crecimiento de la enfermedad. Obviamente estos tratamientos normalmente, según de nuevo el tumor, pueden estar asociados a una cirugía. Lo que hacen es te quitan el tumor y por si acaso te vamos a dar una quimioterapia por si nos hemos dejado algo y eliminamos esas células cancerígenas que puedan haber quedado o por si acaso, por si no hay algo que no hemos visto, ¿no? O como en tratamientos donde no existe la alternativa de la cirugía, pues les das, se da quimioterapia o radioterapia que funciona de igual forma. La radioterapia, que quizás es algo que comentaron hace 2 semanas, el beneficio que tiene es que es capaz de focalizar, digamos, ese efecto venenoso en una zona específica del cuerpo donde creemos que está el tumor, ¿no? Pero, obviamente, todos conocemos más o menos un poco los efectos secundarios de la quimioterapia. Y el principal de ellos es que es global. Vamos a atacar preferentemente a las células cancerígenas, pero es probable que las otras células del cuerpo que crecen mucho o que necesitan crecer o reponerse muy rápidamente, como por las células del pelo, también se vean afectadas y de ahí alguno de estos efectos. Y además hemos estado, nosotros biólogos, empezando a observar que las células cancerígenas son capaces por esa capacidad de mutar y de adaptarse al entorno, también de generar resistencia, y es simplemente que han generado mecanismos para escupir la droga y ya no les hace tanto efecto. Y entonces deja de ser tan efectivo. Y entonces igual hay que cambiar el tratamiento, etc. Luego hay otros tipos de tratamiento que están emergiendo en algunos tipos de cánceres, donde, de nuevo, se trata de utilizar una característica de estas células en su contra. Y en este caso es la identificación, perdón, se ha ido la identificación de mutaciones concretas, ¿no? Lo que hoy en día la tecnología ha evolucionado tanto que somos capaces de estudiar en concreto el ADN de estas células cancerígenas y detectar
esta es la mutación que está haciendo que crezcan tanto, ¿no? Y resulta que para alguna de estas mutaciones se han generado fármacos que lo que hacen es, este fármaco va a impedir que esta mutación sea efectiva, de tal forma que solo las células cancerígenas van a tener esa mutación y en teoría va a ser muchísimo más específico. Nos vamos a evitar muchos de estos efectos secundarios que hemos comentado de la quimioterapia. Como digo, menos efectos secundarios. Aquí el único problema que reside es que no todas las mutaciones que conocemos capaces de generar cáncer, existe un fármaco para ellas. Hay algunas mutaciones que hasta hoy en día es incapaz de generar un inhibidor, algo que sea capaz de silenciarla, de bloquearla, por su estructura tridimensional o lo que sea. Sin embargo, para aquellas mutaciones que sí que se han desarrollado inhibidores, pues funcionan realmente bien. Y puede ser casos, por ejemplo, para melanoma, donde hay una mutación específica y un fármaco específico para ellos que funciona muy bien. Aquí, de nuevo, existen problemas. Y el problema siempre va a ser derivarse en una resistencia. La resistencia es que, por alguna razón, la célula se adapta y esa droga deja de tener eficacia. Una mutación es mucho más difícil de readaptarse, pero lo que pueden hacer las células cancerígenas es simplemente, en vez de utilizar una cascada o una línea de señalización para generar ese crecimiento descontrolado, que es donde actúa la droga, pues utilizo una que hace lo mismo, pero que es paralela. Entonces, desarrollan una mutación en esta otra proteína, en este otro componente, y el efecto es el mismo. Entonces, necesitaríamos conocer esa mutación, que lo estamos haciendo, y adaptar el tratamiento a esa nueva mutación que ha aparecido, si existe el fármaco para ello. Y en algunos casos estamos llegando también a ese nivel, en el sentido de que ha mutado a este otro, pero tenemos esta droga. Y de ahí que haya distintas líneas de tratamiento, incluso en terapia, digamos, más personalizada o más dirigida. Y ahora voy a entrar en otros tipos de terapia que han ido surgiendo en los últimos años y que tienen que ver mucho con ese concepto de corrupción que comentaba al principio. Y es que, como comentaba, el cáncer crece generalmente en tejidos, salvo cánceres de la sangre. Y aquí tenemos un ejemplo donde una célula o células cancerígenas que están en rojo y las células en verde son células que no son cancerígenas. Y como podéis ver, casi la mitad de un tumor son células que son no cancerígenas, son células normales. Estas células normales lo que forman es pues, lo mismo que un tejido. Van a formar los vasos sanguíneos que van a llevar la sangre y los nutrientes y el oxígeno a ese tejido y en concreto a ese tumor. Va a haber también células inmunes que en todos los tejidos están patrullando por si hay una infección, actuar rápidamente, pues en cáncer también hay células inmunes. Y luego hay células más especializadas, dependiendo del tejido, que van a hacer, digamos, funciones más relativas al tejido. En el hígado va a haber hepatocitos, que son los que hacen ese proceso de detoxificación. En la glándula mamaria pues hay más adipocitos, o igual hay esas glándulas secretoras, etc. Y también va a haber fibroblastos, que son los que más o menos dan forma a cada tejido. Y lo que ocurre en cáncer es este concepto de corrupción. Estas células normales no son cancerígenas, no tienen mutaciones, están dentro de un tumor, pero no tienen mutaciones. En vez de hacer su función normal, están influenciadas por el cáncer y en cierta forma participan en el proceso de desarrollo de cáncer. Esto es muy fácil de explicar con las células inmunes. Estas células cancerígenas han mutado, ya no son células, digamos, del organismo. Las células inmunes serían capaces, en teoría, de identificarlas y de atacarlas, tratando de erradicarlas, de igual manera que erradican una bacteria o una infección. Sin embargo, las células del cáncer han desarrollado mecanismos para, en cierta forma, emborronar a las células inmunes y que no sean capaces de atacarlas. De nuevo ocurre con las células endoteliales.
Lo que ocurre en las células endoteliales son las que forman los vasos sanguíneos. Y lo que ocurre en cáncer es que el cáncer habla a las células endoteliales y dice, mira, es que yo estoy creciendo mucho, necesito muchos vasos sanguíneos, porque necesito muchos nutrientes, necesito mucho oxígeno, y en cierta forma también crecen y se ven alteradas, ¿no? Y basándonos en estas características, bueno, esto es simplemente un diagrama para explicar que todas estas células normales son también capaces de participar en la progresión tumoral, pero lo realmente interesante es que ahora, digamos, este microambiente, el microambiente tumoral, que es ese grupo de células no cancerígenas, células normales que también dan forma a un tumor a nivel de tejido, pues se han visto que son realmente claves en esos últimos estadios del desarrollo del cáncer. Son las que en cierta forma permiten que un cáncer crezca mucho y que sea capaz de diseminarse, que, como digo, es la parte realmente importante a nivel clínico, ser capaces de parar la progresión a metástasis. Y no solo eso, sino que en base a este descubrimiento, en cierta forma, en los últimos 2 décadas ha habido un desarrollo de, pues bueno, si son tan importantes, quizás vamos a tratar de manipularlas e igual vamos a generar nuevos tratamientos para pacientes, ¿no? Y de ahí que se hayan desarrollado algunas terapias alternativas, en cierta forma, que, por ejemplo, existen las terapias antiangiogénicas, que aquí lo que principalmente se busca es, como os he comentado, los tumores crecen muy rápido, necesitan generar esos vasos sanguíneos, ¿no?, que les lleven oxígeno y nutrientes. Pues, ¿qué pasa si bloqueamos la generación de esos vasos sanguíneos en los tumores? Igual seríamos capaces de matar de hambre a los tumores. Y, en concreto, se ha descubierto una serie de fármacos que son capaces de hacer esto. Y en algunos se utilizan en la clínica para tratar pacientes, ¿no?, en algunos tipos de tumores. Lo que ocurre es que hay 2 problemas. Aparece resistencia, en cierta forma las células endoteliales son capaces de utilizar mecanismos alternativos para seguir generando, y además otra cosa que ocurre es que si tratas de matar de hambre a un tumor, es como tratar de matar de hambre a un lobo. Igual generas un problema mayor, en el sentido de que las células detectan que digamos que ese tumor inicial se está volviendo inhóspito y se quieren ir. Y en cierta forma estás fomentando esa metástasis que es lo que queremos en cierta forma evitar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hoy en día lo que se está tratando de hacer, más que quitar todos esos vasos sanguíneos, es tratar de reducirlos y volverlos más normales, porque otra cosa que ocurre en los vasos sanguíneos de los tumores es que, como están en cierta forma descontrolados, la sangre incluso no llega bien y se difunde. Y que se difunda la sangre en un tumor, pues bueno, no tiene mucha relevancia, salvo si tú quieres utilizar la sangre para dar un fármaco. Si tú metes un fármaco en vena y esperas que llegue al tumor, si la sangre difunde, pues al final no va a llegar bien. Y eso es algo que se está tratando de hacer, y hay muchas cosas, de hecho es una parte del proyecto que queremos desarrollar, que es tratar de, en vez de matar el tumor de hambre, es mejorar un poco, disminuir su capacidad de circulación sanguínea, pero potenciando la penetrancia de las drogas. Y el segundo aspecto, que igual también estáis un poco ya familiarizados, es la inmunoterapia. Y aquí es esencialmente, ya hemos empezado a conocer mucho más cómo es el cáncer, cómo es capaz de engañar el cáncer a las células inmunes, qué mecanismos utiliza, y en cierta forma tratar de revertirlos, de tal forma que las células inmunes ya son capaces de atacar el tumor, y en cierta forma estás utilizando tu propio cuerpo para, en cierta forma, erradicar el cáncer. Aquí hay otros, y bueno, y en base a eso, hoy en día existen muchos tipos de tumores. Nosotros nos hemos especializado principalmente en colon, donde
lo primero que te hacen casi después de la cirugía es analizar si tienes esas mutaciones para las que existen fármacos, porque si las tienes, seguramente que si vas a volver en algún momento ya sepamos qué droga te tenemos que dar. Si tienes unas células inmunes susceptibles de reconocer el tumor. ¿Por qué? Porque si tienes esas características, vamos a ser capaces de darte inmunoterapia. O igual eres más susceptible de utilizar terapias antiangiogénicas. Y esto es el concepto de terapia personalizada, donde según las características de tumor tenemos ya varias opciones y vamos a escoger la que mejor funciona en tu caso concreto. Y esa es la droga, el fármaco que te vamos a dar. Digamos que más o menos sigue un mismo patrón. Lo ideal es que tengas un tumor operable y que si te lo quitamos no haya que dar más. Pero a su vez vamos a hacer esas pruebas y en base a eso vamos a darte otros tipos de terapia. El problema surge que, bueno, os lo he ido comentando en cada uno de los distintos tipos de terapias que existen, pero siempre hay, en todos los casos, en casi todos los casos, hay pacientes que, genial, responden muy bien a la terapia que hemos escogido. Hay otros que no responden y podemos explicar la causa. Por ejemplo, en el ejemplo que os he comentado de la mutación, pues es que hemos encontrado esta otra mutación y para eso no hay un fármaco. Podemos explicar la causa, pero hay también, en muchos casos, que no responden y deberían de responder. Y no sabemos por qué. Y ahí es también donde se centra gran parte de nuestra investigación desde el foco particular que tenemos nosotros. Y ahí es donde entra más o menos más mi proyecto, que es principalmente estudiar una de estas células que he comentado brevemente y que ahora pasaré a explicar un poco más detalle, que son los fibroblastos, y perdón que está en inglés, se me ha pasado porque es el título del proyecto que nos dieron, que son los fibroblastos y cómo pueden ser capaces de identificar pacientes que van a responder o no, y posiblemente también ser una nueva diana terapéutica. Si somos capaces de modularlos, igual esos pacientes que no responden van a empezar a responder, porque deberían de responder. Y como comento, ahora nos vamos a centrar en los fibroblastos, y el fibroblasto es un componente del microambiente tumoral, al igual que las células endoteliales o las células inmunes. Y los fibroblastos, en un tejido normal, así a un modo un poco quizás muy básico, son como los albañiles y los semáforos, los organizadores, porque son unas células que forman, digamos, como el cemento que sustenta todos los órganos, el tejido conectivo, y son células que generan mucho tejido conectivo, fibras de colágeno como el andamiaje y el cemento, que es capaz de mantener todos los tejidos digamos, en su forma y en su funcionalidad. Y además también son capaces de generar otras señales para influenciar la localización y arquitectura de otras células que están alrededor. Por ejemplo, los fibroblastos son muy importantes cuando tú te haces una herida, porque detectan, digamos, como el cambio en la estructura y en la tensión derivada de la herida, y detectan que hay una herida y empiezan a dar señales de decir, oye, células inmunes, venid aquí porque hay una herida. Entonces, eso es lo que hacen, digamos, en un tejido normal, así, de manera muy, muy básica. Y lo que hemos detectado nosotros y muchos otros investigadores es que en los cánceres el tejido de fibroblastos se incrementa mogollón. Esto es una muestra de tejido de cáncer y lo que veis marrón, esos son fibroblastos, y lo que no veis marrón, eso es tumor. Hay muchísimos. Entonces, se ha empezado a investigar mucho si la posibilidad de que los fibroblastos estén también participando en todos estos mecanismos de desarrollo de tumores, ¿no? Y de manera muy, muy, muy resumida, lo que se ha visto es que los fibroblastos, al igual que las otras células del microambiente tumoral, también están corrompidos.
Y en vez de generar un tejido normal, generan un tejido, digamos, aberrante, que es capaz de influenciar en muchas de las características del tumor. Van a hacer que esos tumores crezcan más rápido, van a hacer que esos tumores sean capaces de invadir e irse a otros sitios y metastatizar, van a promover que se generen vasos sanguíneos, van a promover que las células inmunes no funcionen como deberían de funcionar. Hacen muchísimas cosas. Y bueno, esta es una de ellas, así como un poco más de lo que he comentado. Una de las características clave de los fibroblastos, que incluso se utilizan en diagnóstico, es que, como os he dicho, son los que generan el cemento. Y una de las cosas que ocurren en los tumores, en muchos tumores que somos capaces de palpar, se ve como un endurecimiento del tejido. Y si tenemos suerte y capaces de detectarlo, podemos ir al médico y me noto este bulto. Y eso es derivado de esa corrupción que ha habido en los fibroblastos, que generan un cemento mucho, mucho más duro. Y de ahí que se puedan utilizar también como para diagnóstico. Pero bueno, principalmente esta es otra de las características. Son capaces de generar, como os he dicho, túneles en ese cemento que ellos mismos generan, y ese túnel lo pueden utilizar las células de cáncer para invadir e irse a otro sitio. Además, otras funciones que he mencionado también son capaces de promover la formación de vasos sanguíneos o de engañar a las células inmunes para que no ataquen los tumores, ¿no? Sin embargo, y aquí es en lo que se centra mi investigación, al contrario de las inmunoterapias o esas terapias que lo que trataban era de matar de hambre al tumor, atacando los vasos sanguíneos, no existe una terapia para estos fibroblastos. Y eso es simplemente porque hay muchos desafíos que todavía tenemos que abordar en el estudio de los fibroblastos. Se ha estudiado en algunos modelos. Bueno, si son tan malos, pues los quitamos y seguro que curamos el cáncer. Pues resulta que no, porque quitar el fibroblasto así, digamos, a palo seco, también genera tumores mucho más agresivos, como en cierta forma lo puede ocurrir cuando quitamos los vasos sanguíneos. Además, su identificación y modulación es problemática, y una de las cosas que a nosotros siempre nos ha llamado la atención es que es bastante probable que, si aun modificando mucho los fibroblastos, no curemos al paciente. Vamos a necesitar otra terapia adicional que mate el cáncer, ¿no? En cierta forma, que quizás modular los fibroblastos mejoren las terapias actuales. Y eso es en lo que se centra mi investigación. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahora algo muy brevemente, por si tenéis la curiosidad de, obviamente hasta ahora ha sido bastante abstracto, ¿no? Explicando este es el problema, esto es lo que hacen las cosas. Ahora quería dar un poco un par de pinceladas de cómo investigamos nosotros en un laboratorio de biología del cáncer. Lo principal es tratar de, digamos, reproducir lo que puede ocurrir en un organismo, en un ser humano, en un tumor vivo, obviamente sin usar seres humanos, ¿no? Y para ello, muchos de nuestros esfuerzos se centran en la generación de herramientas, bien a través de modelos preclínicos o de material que los pacientes generosamente nos donan. Somos capaces de aislar células tumorales o células inmunes, células fibroblastos, etcétera, que somos luego capaces de mantener en ciertas condiciones, cada una adaptadas al tipo de célula, en el laboratorio, para poderlas estudiar en más detalle. Luego viene el proceso de estudio. Hay muchas cosas que podemos estudiar con estas células que, digamos, hemos aislado, pero una de lo principal que nos interesa en biología del cáncer es estudiar, digamos, su comportamiento, ¿no? Sobre todo, si lo que estamos pretendiendo es que una célula cancerígena no crezca mucho o que no se mueva, pues tenemos que ser capaces de monitorizar cómo crece, qué forma tiene, si las juntas distintos tipos de células, qué forma o arquitectura toman,
como digo, qué movimiento y qué interacción. Entonces, muchos de nuestros esfuerzos vienen principalmente en generar, digamos, modelos o formas de estudiar todo esto en el laboratorio que sean lo más parecido a la realidad de un tejido vivo, de un tejido en una persona, ¿no? Y ahí, gracias a Dios, ha habido muchísimos avances en los últimos años en la generación con la ayuda de ingenieros, de nuevos materiales que se parecen mucho más al tejido de origen y ciertas mezclas con componentes químicos, y eso nos ha permitido estudiar esto en más detalle. Y luego viene la parte que realmente a mí me gusta, que es darle a la mollera. Donde una de las cosas que hacemos es todos estos modelos, tratar de entender de qué están compuestos. Eso es de caracterización molecular, es simplemente miramos, ponemos el microscopio y miramos qué proteínas son distintas entre esta célula que metastatiza y esta que no, tienen mutaciones, tienen no, y ahí generamos muchísima información, y donde ahora, hoy en día, estamos también desarrollando herramientas para ser capaces de analizar toda esta información que generamos para generar una interpretación, una nueva hipótesis que luego pasaremos a validar. Así, a modo de ejemplo, un poco más didáctico, aquí digamos que tenemos dos modelos de célula de cáncer que queremos entender cuál es la que se mueve más rápido y tiene más posibilidades de diseminarse e irse al cerebro, ¿no? Y con nuestro conocimiento previo no tenemos ni idea de cuál de las dos es la que podría tener más posibilidades. Empezamos a analizarlas, vemos cómo se comportan, vemos cómo se mueven, y resulta que la de la izquierda va a toda velocidad, el otro no se mueve tanto. Entonces, creemos que esta célula de aquí va a tener más posibilidades de diseminarse a través del organismo, y queremos entender qué es lo que tiene de especial esta célula frente a la otra. Entonces, lo que hacemos es lo que os he dicho, caracterización molecular. Empezamos a minar cada uno de los componentes de estas células y tratando de entender cuál es distinto y si aquellos que son distintos son realmente relevantes. Entonces, pues bueno, empezamos a ver y, no sé, el motor de uno está delante, el otro está atrás, los dos parecen tener 4 ruedas. ¿Qué pasa si cambiamos el volante? Y resulta que cambias el volante y las diferencias se mantienen. ¿Qué pasa si cambiamos los asientos? Pues los asientos siguen igual. Pero igual llegamos a un componente que es realmente el importante y les cambiamos el motor y resulta que ahora el escarabajo va muchísimo más rápido. Y ahí es ya donde hemos identificado, este es un componente importante para que una célula metastatice. Vamos a entender cómo funciona, vamos a ver si es importante la gasolina, etcétera, y ahí vas a otros niveles. Y más o menos, de forma muy simplificada, eso es lo que hacemos nosotros utilizando, en vez de coches, utilizamos células provenientes de pacientes o de modelos. En nuestro caso en concreto, lo que nos centramos mucho, y que he comentado también al principio, es en el tema de descifrar. Es una analogía que he puesto en el sentido de que nosotros, como he dicho, estudiamos los fibroblastos, y los fibroblastos normales son albañiles y son semáforos. Pero resulta que cuando surge el cáncer les habla o les engatusa de cierta forma, y ellos responden de otra forma, y ya no son ni albañiles ni semáforos, sino que tenemos ahí un castillo desmoronado y un atasco inmenso. Entonces, nosotros lo que estamos es utilizando esos modelos para tratar de entender cómo el cáncer que surge está hablando a los fibroblastos y les está engañando, engatusando, corrompiendo para que, en vez de funcionar de manera normal, funcionen de esa manera, digamos, mala, y de nuevo entender qué les ocurre a esos fibroblastos para que se comporten de esa manera. Y ahí se centran muchísimas de nuestras investigaciones. Tenemos fibroblastos normales y hacemos la analogía de los coches, miramos qué son los componentes, etc. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros en nuestra investigación es si los fibroblastos, con todas estas características y funciones que son capaces de realizar, son el componente clave para entender qué ocurre en esos pacientes que, como os he comentado antes,
no responden y todavía no sabemos por qué no responden, porque tienen la mutación, etc. Y eso es algo lo que estamos haciendo en este proyecto que acaba de empezar hace un año con financiación de la Unión Europea. Esencialmente es, ahora que conocemos tanto a los fibroblastos, que podemos empezar a descifrar un poco el código secreto que utilizan, podemos realmente y ver si participan en esos mecanismos de resistencia a terapias, a distintas terapias, a inmunoterapia, a terapia dirigida, a quimioterapia. Vamos a ser capaces de identificar esos fibroblastos realmente corruptos que tienen incidencia en esas respuestas. Y por último, vamos a ser capaces de, una vez los entendamos, de modularlos y en cierta forma generar esas terapias como pueden ser una inmunoterapia, pero en nuestro caso enfocada a los fibroblastos. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos centrando en distintos aspectos que creemos que son clave en la respuesta a cada uno de estos tipos de tratamientos. Por ejemplo, en quimioterapia tenemos datos y estamos investigando que es que resulta que los fibroblastos son muy importantes en lo que comenté antes de esos vasos sanguíneos aberrantes o anormales que existen en los tumores tan intrincados y tan caóticos que afectan a la penetrancia de la droga. Y ya hemos empezado a utilizar modelos de estos en el laboratorio con ingenieros donde vemos que, en efecto, somos capaces de generar esa vasculatura aberrante con los fibroblastos que hay en cáncer y si la empezamos a añadir fármacos la podemos revertir y normalizar. Y creemos que eso va a poder mejorar la penetrancia de las drogas y su eficacia y que esos pacientes que dejan de responder a quimioterapia igual respondan más. Y lo mismo ocurre, y no os voy a aburrir con datos previos y con gráficas, etcétera, pero tenemos también datos de que estos fibroblastos que encuentras en los tumores son también capaces de redirigir esas cascadas de señalización que os he comentado antes, de tal forma que un fármaco que tenemos para una mutación en concreto deje de ser efectivo. ¿Por qué? Porque los fibroblastos lo que hacen es, no, utiliza esta otra vía de señalización y ese fármaco ya no deja ser efectivo. Entonces, otra de las formas que estamos estudiando es, pues bueno, y si ese fibroblasto es capaz de dejar de comunicarse así con el tumor, igual esas terapias siguen funcionando. Y lo último es con inmunoterapia, donde nosotros y otros laboratorios ya estamos viendo que los fibroblastos son un componente muy, muy relevante en que las células inmunes de un tumor sean capaces de entrar en un tumor, por la analogía que he hecho antes del cemento, que generan tanto cemento que incluso las células inmunes son capaces de penetrar en el tumor, y es que además también participan en ese, digamos, engaño a las células inmunes para que no reconozcan al tumor. De tal forma que si somos capaces de explicar estas cosas, quizás también y modular los fibroblastos mejoremos la eficacia de las drogas enfocadas a las células inmunes o a las inmunoterapias. Y ya casi para acabar, ¿qué avances esperamos obtener? Pues soy un biólogo, el principal avance que estoy buscando es mejorar el entendimiento, ser capaces de decir, sí, los fibroblastos participan en todos estos mecanismos de resistencia, vamos a enfocarnos en ellos, vamos a tratar de descifrar este código y vamos a quizás informar nuevas terapias en paralelo que mejoren la eficacia de las actuales. Y luego, en compañía con compañeros clínicos y probablemente con la industria farmacéutica, es desarrollar pues, nuevas maneras de identificar a pacientes que vayan a responder mejor a ciertos tratamientos, porque igual no presentan esos fibroblastos, o los fibroblastos que tienen son de otro tipo y no van a interferir con el tratamiento, o como digo, de generar herramientas para modular esos fibroblastos y los pacientes que no respondan empiecen a responder. Y bueno, eso es todo lo que quería contar. Obviamente quiero dar muchas gracias a la gente, yo apenas hago ya estas cosas, yo solo doy charlas. A la gente que hace el trabajo en el laboratorio, que somos un grupo bastante grande de gente muy entusiasmada por la investigación y por estos avances. Obviamente a las agencias que financian nuestro trabajo, la ciencia hoy en día cuesta mucho dinero. Y suerte que, digamos, que haya fundaciones tanto a nivel estatal como privadas que apoyen la investigación para digamos, ser capaces de generar estos avances que influyan a la sociedad.
Y nada, muchas gracias también a mi institución, como digo, a la gente del Hospital de Valdecilla, en Santander. Tenemos unos colaboradores clínicos magníficos que nos explican la realidad, las necesidades de la clínica, lo que necesitan entender, y ahí es donde centramos nuestras investigaciones. Y, obviamente, a redes de colaboración internacional y, sobre todo, a las asociaciones de pacientes, porque realmente lo hacemos por ello y gracias a ellos tenemos acceso a esos tejidos que nos permiten avanzar en nuestra investigación. Y muchas gracias a vosotros, gracias, y estaré dispuesto a responder vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por la charla tan didáctica y tan clara. De tiempo bien, ¿no? ¿De tiempo bien? Sí, sí, bien, vale. bien. Bueno, pues como siempre abrimos un coloquio para cualquier cuestión que queráis plantear al conferenciante, que será atendida como debe. La impresión que me causa es que el cáncer es como una especie de animal feroz e inteligentísimo que va rodeando todo y atrayendo todo hacia él y que vamos, es un combate hercúleo. Me dejó así, aunque veo todos los avances y eso, me dejó asustada. Sí, no, hay algo que hay que tener, que hay que resaltar, y es que el cáncer no es un ser inteligente y que tiene mogollón de habilidades, no. Lo que tiene el cáncer es muy bueno pensar en la evolución de los mamíferos, de los humanos, de cómo desde una bacteria hemos llegado ahora, y eso es lo que ocurre, digamos que en el proceso de una vida, en vez de en el proceso de edades de la Tierra, ocurre en el proceso de la vida de un tumor, por el cual no es que el tumor sea súper inteligentísimo y le estemos atacando así y él sea capaz de esquivar la bala, no, es que la bala funciona. Lo que pasa es que como hay un proceso tan rápido de mutación, hay mucha heterogeneidad e igual hay una célula que por lo que sea es distinta y esa es la que al final luego pues tú atacas con la droga, pero queda una que queda tal y como sigue creciendo, y para esa ya no funciona la droga. Y entonces ahí es cuando tienes el problema. Es simplemente evolución. Juan. Al principio de tu exposición separaste el mundo de los tumores de aquellos que tenían que ver con la sangre. Sí, yo me he centrado mucho, sobre todo en mi explicación, es más aplicable a tumores sólidos, que es donde está, digamos, mi área de conocimiento. Los tumores sanguíneos es algo completamente distinto, simplemente hay que tenerlo en cuenta, pues no, digamos, no tiene una localización específica, aunque quizás puede derivarse de la médula ósea, etcétera. Y ahí muchas de las cosas no aplican exactamente lo que he explicado hoy. Quizá los tratamientos de terapia funcionan, pero en vez de cirugía tienes que hacer trasplantes, etc. No soy un experto, entonces por ahí no me he metido. ¿Alguna cuestión más? Entendí que había ingenieros y matemáticos colaborando. Porque yo hace unos años leí que había un grupo de geometrías dinámicas, matemáticos, investigando si el crecimiento de los tumores era parecido a la estructura de un fractal. Entonces, en ese caso se podía predecir el tamaño y la dimensión que tenía. No sé si esa investigación sigue en pie o se abandonó. Seguramente. Hoy en día hay mucho, digamos, de tratar de modelar a nivel matemático muchos de estos comportamientos. Y que yo tenga conciencia, o sea, conocimiento,
se trata, o que esté yo más al tanto, hay mucha modelación de esas interacciones, ¿no? Donde, por ejemplo, las interacciones que modulan la comunicación del cáncer con las células inmunes, cuál es el factor crítico, existe algún punto de saturación, etcétera. O también a nivel ya de propiedades físicas. Es algo en lo que no he entrado, pero sí que he comentado que los fibroblastos como que endurecen el tejido, etcétera. Entonces ahí tanto matemáticos como ingenieros están aplicando pues modelos y tecnología, pero sobre todo en el ámbito de matemáticos físicos se están aplicando muchísimos modelos, digamos, utilizados para el estudio de las galaxias en tratar de modelar el comportamiento de esa célula individual que he dicho, ¿no? de esa evolución. Obviamente yo no soy un experto, en nuestro caso yo en mi equipo sí que tengo un matemático, pero es principalmente, nos ayuda a entender, bueno, obviamente a nivel estadístico lo que estamos haciendo, pero tienen muchas más herramientas para mover todo ese mogollón de datos que generamos hoy en día. Porque ya la tecnología llega a un nivel en el que puedes tener el conocimiento de todos los genes que tiene una célula y multiplicarlo eso por 1 millón de células que hay en un tumor, entonces pues ¿Alguna cuestión más? Sí, Rafa. Quería preguntarte si hay algún fármaco que actúe ya de una forma selectiva contra el fibroblasto. Ha habido muchas, no hay ninguno aprobado. Ha habido muchas pruebas que, digamos, a nivel de ensayo clínico 1, donde se trata de ver si son realmente eficaces. Y esto siempre se compara frente a una terapia ya establecida y ninguno ha superado la prueba. Pero porque también es algo que he comentado que yo quizás simplemente no se deba comparar frente a una terapia establecida, sino igual es la combinación la que va a ser mejor. Pero existe un problema, no he querido entrar en detalles, que es que es muy difícil identificar, es fácil identificar fibroblastos en un tejido, ahí he enseñado algunos ejemplos, pero es muy difícil identificar al fibroblasto malo, el fibroblasto, digamos, corrupto. Y ahí es donde ha entrado ahí entra el principal problema. Los estudios hoy en día han visto que estamos empezando a observar que es que no todos los fibroblastos son iguales, ni todos los fibroblastos en cáncer son iguales. Y al igual que en las células de cáncer hay distintas poblaciones y no igual todos son malos. De hecho, es un concepto que queremos desarrollar en el laboratorio y es tratar de encontrar el fibroblasto bueno. Y simplemente quizás no tratar de matar al malo, sino beneficiar al bueno, ¿no? Pero, bueno, sin entrar mucho más en detalles, es complicado y por eso no ha habido terapias hoy en día. Es también un problema quizás derivado de la falta de, no quiero decir interés, pero sí de investigación en torno al fibroblasto hasta hace muy poco. Así como en inmunología, hay una vertiente en biología que es inmunología y hay mucho conocimiento de pues, distintos mecanismos que regulan la actividad de las células inmunes y enfermedades asociadas, etcétera. Para fibroblastos vamos bastante más despacio, bastante más detrás y todavía no hemos sido capaces de aplicar el conocimiento que tenemos de fibroblastos en el contexto de cáncer. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo quería preguntarte únicamente ¿qué tipo de modelos utilizáis? ¿Modelos animales, supongo, modelos in vivo? Sí, a ver, es algo que hay que ir un poco contacto digamos, en charlas generalistas, pero sí, principalmente utilizamos modelos in vitro. Esto significa que son modelos establecidos en laboratorio, donde tú, luego simplemente haciendo combinaciones, puedes generar modelos más complejos que se asemejen, etcétera. Pero obviamente tú nunca vas a ser capaz de
modelar la complejidad de un ser vivo con todas sus vertientes en un laboratorio. Entonces, los resultados clave, y solo los resultados claves, porque obviamente son experimentos que conllevan la vida de animales, los tenemos que validar en esos modelos preclínicos, en esos modelos animales. Y ahí, pues dependiendo de la pregunta que quieras responder o el tipo de cáncer que quieras tratar, etcétera, pues hay varios modelos y escoges el más acorde. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo creo que como colofón sí que podríamos decir que hay que seguir apoyando a estos grupos de investigación que realmente constituyen hoy por hoy un futuro prometedor, con gente joven como Fernando y como muchos otros grupos en muchos hospitales y muchas universidades españolas. Y yo creo que nos debemos de quedar con eso, que hay gente que está trabajando, hay gente que pide más fondos para realmente conseguir realidades que están que estamos casi tocándolas, y que bueno, que yo creo que charlas como estas, pues a todos los que estamos aquí nos dan esa esperanza. Agradecer nuevamente tu colaboración, Fernando. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y, como siempre, le damos el obsequio a nuestro conferenciante para que tenga un recuerdo de su estancia aquí en Santiago. Gracias.